al día en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable. Ahora tenemos una entrevista vía Zoom con el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Doctor García Belaúnde, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un placer saludarlos. Doctor, hace unos días el fiscal de la Nación interino, el doctor Tomás Aladino Gálvez, señalaba que estaba de acuerdo con la eliminación de los equipos especiales al interior del Ministerio Público. ¿Cuál es su postura sobre esta iniciativa de Tomás Gálvez? Mire, yo creo que son temas internos que yo no domino, no soy abogado penalista y no soy abogado en ejercicio, más bien sin ejercicio. Eh, y yo creo que es un tema de ellos, ¿no? Pero desde fuera le puedo decir que estos equipos especiales no han dado el resultado que se quería. Antiguamente habían los jueces ad hoc para determinados casos. Recuerdo el caso de Banquero hace 40 años atrás, Ujú. y daban algún tipo de resultados porque agilizaban las cosas. Pero estos equipos, que ya no se trata de una sola persona o dos, sino equipos, me parece que en el caso de Lavajato han perdido su rumbo. No han gastado mucho dinero, han gastado mucha publicidad, han gastado mucho protagonismo, pero no hemos visto que hayan avanzado mucho. Hemos visto que después de 6 o 7 años recién empieza un juicio a la señora Villarán y hay otros juicios que ni siquiera han terminado. Entonces, me parecería que no han dado el resultado. Pero claro, es un tema técnico que tendrán que opinar los que conozcan el tema directamente, ¿no? Claro, doctor, pero si usted tiene la óptica de que no han dado resultados, ¿por qué cree que se da esta situación? Digamos que han tenido todo el tiempo y entiendo los recursos necesarios y no han tenido los resultados que se esperaban. Yo creo que ha habido mucho protagonismo, ha habido mucha presión en un sentido y en el otro, a favor o en contra de y después ha habido un corruptor muy grande, que es internacional, que es Odebrecht, con sus aliados. Entonces yo creo que eso ha distorsionado también el tema y hay que recordar que Odebrecht ponía y sacaba presidentes, ministros, congresistas, autoridades, jueces, fiscales, notarios y periodistas también. Entonces, yo creo que todo eso ha distorsionado la función especial de los equipos especiales para temas especiales como el que hemos conocido, ¿no? Claro, el doctor Tomás Gálvez ha criticado bastante desde afuera también a la labor que han venido realizando los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Él también, como usted, coincidía en el excesivo protagonismo que habían tenido. Y bueno, hay rumores de que estos dos fiscales podrían ser separados, incluso en una audiencia, en el caso de Susana Villarán, cuando el fiscal José Domingo Pérez se presenta, se da su nombre, ¿no? Y señala, y a un miembro del equipo Lavajato, ¿no? Como dando a entender como que podría ser separado. ¿Usted considera que la salida de ambos en esta situación sería acertada? Yo creo que hay que formar una comisión investigadora de estos fiscales, de los procuradores que han participado en todo esto, sobre todo Carrión y Ramírez, e inclusive de la jueza o del juez que aprobó los convenios de colaboración eficaz. Son convenios leoninos, son convenios entreguistas, son convenios que favorecen a Odebrecht y no al Estado ni a la justicia. Generosos, se le ha entregado todo. Hay que recordar que el señor Barata estaba con orden de captura y además estaba eh, con sus cuentas embargadas, su casa embargada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso será liberado a cambio de nada y permitiéndole además una cosa peor, que es que puedan ellos iniciar juicio contra el Estado por otras causas, inclusive por las mismas que han tratado. O sea, no hubo prohibición alguna a Odebrecht para que inicie procesos contra el Estado. O sea, todo esto tan mal hecho, que al final, bueno,
si está tan mal hecho, pues evidentemente debe haber algún tipo de responsabilidad, ¿no? O son irresponsables, o son ignorantes, han actuado mal, o ha habido corrupción de por medio. Eso creo que hay que investigarlo. Claro, ignorantes no creo que sean, ¿no? Digamos que son unas personas preparadas, ¿no? Y saben lo que hacen. Ahora, eh, este acuerdo, y usted mencionaba el tema de Odebrecht, este acuerdo finalmente los favorecidos fueron los de la empresa, sacaron todas sus cosas, no dejaron nada y desde afuera no quisieron declarar más. Exacto. Mire, la pregunta que hay que hacernos es muy clara. ¿Qué pasa si el señor Barata, cuando estuvo en Lima viviendo, y Raimundo Serra y todos los empleados altos funcionarios de Odebrecht en Lima, que tenían una gran oficina en una avenida que lleva el nombre de mi abuelo en San Isidro, ¿qué pasa si ellos hubiesen estado presos? Hablaban. No había necesidad en absoluto de llegar a un acuerdo con ellos después. Tú no llegas a acuerdos con gángsters. Es como llegar a un acuerdo con el monstruo. ¿Qué Claro, acuerdo va a llegar el Estado con el monstruo? No puede, pues. O sea, es así de simple, ¿no? Entonces, hemos llegado a un acuerdo con el monstruo. Y el monstruo de la corrupción es Odebrecht. Estos señores han sometido al Estado, sin consultar con nadie, a una serie de condiciones totalmente favorables que le han hecho un daño tremendo a la justicia y a la imagen del Perú. claro. Ergo, hay que investigarlos. Yo creo que hay que investigarlos. Y mucho se cuestiona porque en otros países el caso Lavajato ya terminó, ¿no? En Ecuador, en Brasil, ya el tema ya se dictaron las sentencias que se deberían dictar y el tema ya es un tema pasado. Aquí seguimos año tras año hablando del tema Odebrecht y no hay cuándo cerrar todos los casos. Pero peor aún, la indemnización en el Perú hacia ellos es una bicoca. Son 600 millones de soles a 15 años. O sea, con un interés bajísimo. O sea, estamos hablando de 150, 180 millones de dólares. Cuando han robado, pues, 50.000 o 40.000. Es una bicoca. Sin embargo, en Ecuador, en Colombia, en Panamá, que las coimas o los negociados han sido mucho menores que en el Perú, se les ha condenado a mucho mayor rigor, sanción e indemnización. Esa es la mejor prueba de que aquí hemos sido generosos y entreguistas como debes. Yo recuerdo que usted era uno de los principales impulsores de este caso Odebrecht, ¿no? De la investigación y las denuncias que hacían desde el Congreso. ¿Usted considera que no se tomaron en cuenta algunas posturas que usted tenía respecto a esta compañía? Efectivamente, yo fui uno de los primeros que hice estas denuncias y me acusaron de todo. Inclusive algunos a una periodista mía me dijo, oye, quizás tú tengas algún codinome por ahí. ¿Por qué te opones tanto al convenio de colaboración eficaz? Porque lo que digo ahora, y lo dije en su momento, y creo que el tiempo me da la razón, lamentablemente, no se puede negociar con gángsters. No se puede negociar con gángsters. Y menos unos procuradores imberbes, Carrión, la señora Carrión, el señor Ramírez, que eran pues abogados de causas insignificantes, sin experiencia alguna, sin experiencia alguna. Uno de ellos, el señor Ramírez, era perseguidor de las deudas coactivas de la Municipalidad de Ventanilla. La otra creo que había tratado robos de gallinas. O sea, ¿cómo vas a tratar con monstruos de la corrupción, con imberbes, con gente que no tiene ningún tipo de experiencia y que solamente tiene título de abogado porque lo consideran sabidos cómo? Y el caso de los fiscales es también igualmente grotesca, todo lo que se le han dado sin que conforme, fíjese, el decreto de urgencia 003 creó las condiciones para ese tipo de malos acuerdos con gángsters como Odebrecht. ¿Y por qué? Porque ese decreto, que después fue ratificado por el Congreso y que fue sacado por Kuczynski en sus primeros meses de gobierno, les permitía todo y le quitaba de la esfera de la negociación al MEF Claro. y que todo se lo daba al Ministerio de Justicia y al Procurador. O sea, el MEF, que sabe de números, que sabe perfectamente bien de economía y de financiamiento
y de situaciones de esta naturaleza, que sabe calcular los perjuicios o los beneficios que se llevan las empresas en el Perú, no participaba en nada, no fue consultada en nada. Y Claro. ellos dijeron en un momento determinado que los daños serían más de 3.000 millones de soles y estos señores acordaron 600. A 15 años además. Claro. Entonces, ha habido pues una intención desde el gobierno de Kuczynski, de Vizcarra, que ambos están metidos con Odebrecht, ambos recibieron plata de Odebrecht, ambos recibieron beneficios de Odebrecht, fueron los que crearon las condiciones para ese tipo de negociaciones. Por lo tanto, no puedo pensar pues, que esto ha sido un error solamente, ¿no? Hay algo más. Claro, pareciera, ¿no? Todo apunta a que sí hubo algo más, ¿no? Ahora, uno de los casos emblemáticos, no sé si llamarlo emblemático, pero que uno de los que más ha demorado es el del caso de la alcaldesa de Lima, ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. El proceso del juicio oral ha empezado hace algunas semanas, se estima que va a demorar bastante por la cantidad de testigos y de pruebas que se van a mostrar. Usted me hacía la precisión de que no es abogado penalista, pero ¿cuál es la percepción que tiene respecto al caso Villarán? Que hay un favoritismo notorio, ¿no? Porque esta señora aceptó todas sus responsabilidades, ya las ha cambiado un poco. En su momento había un colaborador eficaz que no se le aceptó, que hoy día está asesinado, hoy día ha fallecido, en circunstancias raras y extrañas. Hay otro que fue ya condenado y hay otros que han desaparecido. El señor, el dueño de OAS, el gerente de OAS, el León Piñeiro, quería también ser colaborador eficaz. No se le aceptó y renunció a última hora. En fin, todas las circunstancias del caso de Villarán, que es clarísimo, recién se va a ver ahora, después de 6 años o 7 años. Eso es una exageración. Fíjense, un alcalde, una autoridad, si recibe 1.000 soles, 100 soles o 1.000 millones de soles, no interesa, algo de sus proveedores, de los que proveen de servicios a su institución pública, es ya corrupción. Y eso es lo que no han aceptado ellos, o no han querido aceptar, ni han querido ver, ni procuradores, ni fiscales, y por supuesto los propios involucrados también. Y recién ahora empiezan a elaborar teorías para ver cómo manejan el juicio. Y hablan de 300 o 400 testigos y 3 o 4 años de juicios. Bueno, pues eso me parece increíble. La justicia que tarda no es justicia. Claro, son por lo menos 4 años, según algunos especialistas, que va a durar este caso. Ahora, hay una declaración que da Susana Villarán en un medio de comunicación hace algunos años en las que, de alguna manera, reconocía haber recibido dinero. Ahora pareciera que durante el proceso va a cambiar, por ahí la estrategia vendría porque no quise decir lo que dije, me malinterpretaron. ¿Usted considera que hay forma de que la exalcaldesa se salve de esa declaración inicial en un medio de comunicación? Esto dependerá de los jueces. Yo no creo que pueda salvarse. Las cosas están muy claras. La muerte o el asesinato de Castro, que sabía todo, que a mi modo de ver era el hombre más inteligente de esa municipalidad en su momento, el más brillante, el más inteligente, mucho más de otros que se vanagloriarían de serlo y que no lo eran tanto, y que había sido, a mi modo de ver, el arquitecto de toda esta mafia, porque sabía mucho de números, era un experto financiero. La muerte del señor Castro, evidentemente, favorece a Susana. Eso está clarísimo. Y favorece a todos los que van a ser acusados con Susana, porque él era la pieza fundamental del juicio, fundamental, el que sabía todo, el cajero, el financista, el arquitecto de las mafias, el que pidió, el que recibió, el que creó cuentas en Andorra, etcétera, etcétera, sabía todo. Ese señor ya no está. ¿Eso dificulta el juicio? Por supuesto que sí, pero no creo que lo libere de responsabilidad a la señora Villarán, no lo creo. Claro. Con 300 testigos, con 11 millones de dólares. Mire, yo nunca he visto una coima tan grande en un alcalde del Perú, nunca. Y yo diría que hasta presidentes, porque Toledo recibió más, pero
30 millones, aunque recibió 12 o 10 porque el 40% se quedó con Baiman, perdón, con Maiman. Maiman. Maiman era el testaferro que cobró 40%, caro, 40%. Pero en fin, esas dos coimas, pero proporcionalmente a sus obligaciones y al manejo que tuvo de estos gobiernos locales o el gobierno nacional, la coima de la Susana Villarán es la más grande del Perú, porque era una alcaldesa y punto que manejaba un presupuesto de 1.500 millones de soles. El caso de Toledo era una coima de, sí, del doble, pero manejaba pues 10 o 20 veces más presupuesto. Claro. O sea que proporcionalmente la coima de Susana es la más alta de todo De la historia del país. Así es. Usted mencionaba al ex gerente edil José Miguel Castro, ¿no? Quien fue hallado muerto en su casa. Y hubo hace unos días se conoció de este informe de necropsia que arrojaba sorpresivamente que el señor José Miguel Castro se habría suicidado. Sin embargo, hay una investigación ya que apuntaría a que no se trataría de eso, sino se trataría de un homicidio. ¿Usted también va por esa línea, que no se trató de un suicidio? Mire, yo estaba en un canal de televisión ese día que descubrieron la noticia de que estaba muerto y que había fallecido, y me enseñaron ahí los periodistas una foto del señor Castro degollado, una foto que ellos no querían publicar porque era muy dura claro, para la televisión. Y creo que al final creo que alguien la publicó, pero ellos no la publicaron. Y cuando yo vi la foto, no soy un experto evidentemente, pero hay un sentido común que me acompaña. Cuando vi la foto dije, no, esto no puede ser, es imposible que alguien se pueda trasladar un cuchillo de cocina de oreja a oreja y que sin que se caiga o se desmaye antes de terminar con la ruta, ¿no? Con la ruta trágica del cuchillo. No, pues eso es imposible, eso es por sentido común, por sentido común. Entonces yo dije, no, acá ha habido algo sospechoso, yo creo que acá ha habido algo sospechoso. Entonces me parece que eso se ha confirmado. Evidentemente ya no son 13 o 14 centímetros, sino son 27 centímetros, o sea, el doble, peor aún. Entonces yo creo que es muy fácil darse cuenta. Ahora, evidentemente ha sido un crimen muy bien elaborado, de personas cercanas a él, muy cercanas a él, que no han dejado mucha huella, ¿no? Y que han permitido que la policía se confunda rápidamente, salvo que la confusión sea pues rentada, ¿no? Claro. Pero en todo caso sí, hay allá un asesinato y debe haberse, supongo que debe abrirse una carpeta de investigación para buscar al asesino. Claro. Y ese asesino está actuando por orden de quién. Es un sicario, evidentemente, ¿no? No es un encuentro con una persona que te quiere saltar en la calle, claro, y te mata sin quererlo por robarte una billetera. No. Esto es una cosa muy bien planificada, muy bien orquestada, que es una persona que entra a la casa sin llave o con llave, y evidentemente si entra a la casa es porque era parte de la familia, amigo de la familia, cercano a la familia. Pero todo eso hay que investigarlo, ¿no? Claro. Ahora, cambiando de tema, doctor García Belaunde, los últimos fines de semana el centro de Lima ha sido escenario de protestas convocadas por esta denominada Generación Z, ¿no? Y han habido diferentes plataformas, ¿no? Una de ellas fue la AFP, la inseguridad, el transporte. ¿Cómo analiza usted esa situación o estas protestas, dado que hay un sector que señala que habría una manipulación detrás de estas? Lamentablemente siempre en este tipo de movimientos hay manipulaciones e infiltrados. Por eso es que es importante que los que participen en estos movimientos sean gente que se dé cuenta de lo que está pasando y lo que puede pasar, ¿no? Y eviten cualquier tipo de infiltración. Es muy difícil, pero en fin, los que hemos participado en algún momento determinado en este tipo de manifestaciones lo hemos hecho cuando han caído o se han implantado dictaduras, el 68 o el 2000, los 4 suyos,
o algo, algunas cosas después. Recuerdo cuando tomaron los periódicos en el año 74, 75, en fin, los que hemos participado en el pasado en este tipo de manifestaciones sabemos perfectamente bien que hay infiltrados, Ujú. siempre hay infiltrados, y gente que va al meeting solamente para buscar ganancias, o robar, o asaltar, o O generar caos. o aprovecharlo. Yo recuerdo en los movimientos del año 74, 75, sobre la expropiación de los diarios, que hubo movimientos en Lima, yo recuerdo perfectamente bien en la Plaza San Martín que mientras nosotros protestábamos pacíficamente, había gente que estaba infiltrada en la marcha y que se metieron a una joyería al lado del círculo militar que se llamaba La Perla de Lima, y Ujú. con una ganzúa abrieron la puerta y entraron y vaciaron la joyería, que era una joyería pequeña. Yo recuerdo que logramos agarrar uno de ellos y lo entregamos a la policía, pero claro, eran circunstancias muy complicadas en ese Claro. momento. Pero siempre hay eso, y eso hay que darse cuenta. Lo que pasa es que parecería que ahora o no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de que estas marchas pueden traer infiltrados que hagan daño Ujú. y lejos de ayudar, perjudiquen al motivo inicial de la marcha. Claro. En este caso, los chicos, que a mi modo de ver no es generación Z, sino generación de recibo, R de recibo de honorarios a los jóvenes que quieren clavarle recibos de honorarios a los independientes jóvenes de 18 años de edad que empiezan la vida, que lo dijimos siempre, pero claro, la avaricia de las AFPs es tan grande, salvaje avaricia, codicia, avaricia y expoliación como de lugar, con unos márgenes de comisiones grotescos, que lo dice además el Banco Mundial, no solamente lo digo yo. Entonces, estos señores de AFP han implantado esto y han creado todo un movimiento que surge a raíz de esto y que va a continuar seguramente porque hay muchas aspiraciones y muchas quejas de la ciudadanía hacia cómo se manejan las cosas del gobierno. Pero el que ha gatillado esto ha sido los AFPs. Como pasó lo mismo en Chile, en la época de Piñeira, Claro. y que tuvieron que hacer sus reformas allá. Pero claro, las AFPs son tan inhumanas, tan grotescamente ventajistas y que quieren ganar dinero a como dé lugar, tienen unas ganancias exorbitantes para los accionistas, pero no para los aportantes, que no se dan cuenta que tienen que cambiar de mentalidad y de sistema, ¿no? Claro. Doctor, para terminar, y queríamos hablar un poco de la situación que se vive en Acción Popular. Hemos conocido que usted va a ser posiblemente candidato al Senado. ¿Cómo se están manejando las cosas en el interior del partido, dado que ya estamos a unos cuantos meses para definir ya candidatos presidenciales? Eso se va a definir en los próximos días. Hay gente que me ha buscado en mi partido, que yo agradezco, por supuesto, y que me ha pedido que yo me inscriba como precandidato a la presidencia, Ujú. ¿no? A representar al partido en la presidencia, en las elecciones presidenciales del próximo año. Así que vamos a ver si nos inscribimos, creo que sí, nos vamos a inscribir en su momento, creo que es el 10 de octubre, más o menos 10 o 12 de octubre, y también me han pedido que encabece la lista al Senado. Como ahora el Congreso ha dado unas normas que permiten dupletear, bueno, pues vamos a hacer lo mismo porque creo que lo mismo van a hacer otros partidos Claro. que van a tener candidato a la presidencia y van a tener el mismo candidato a la presidencia que va a presidir la lista de senadores, y en el caso nuestro va a ser, creo que va a ser exactamente igual. Entonces sí está evaluando ser precandidato presidencial por Acción Popular. Sí, claro, y yo creo que hace bien digamos, competir dentro del partido, ¿no? Y hay otros respetables correligionarios que van a hacer lo mismo, y me parece muy bien que el partido escoja al que cree más conveniente, al que cree que lo va a representar mejor en una lista electoral compleja como se avecina la que viene el próximo año, ¿no? Sí, bueno, sí, pues estamos ya en la cuenta regresiva respecto a las elecciones internas primero de los partidos y bueno, vamos a esperar qué resultados tenemos, no solo de Acción Popular, sino de los demás partidos que esperemos que también tengan